el cielo de Cafayate es el mejor cielo de los valles. Esta es una aseveración seria con la que yo no estaba del todo de acuerdo. El tío Carlitos dejó caer esas palabras como quien esparce migas para que los pájaros se acerquen. Yo recordaba las noches en la bodega Miraluna y puse sobre la mesa, entre las copas de vino, mi punto de vista de la situación. El cielo de Cafayate es lindo durante el día, pero a la noche me parece mejor el de Cachi. Vamos a tener que ir a comprobarlo. Era enero. El 6 de marzo de 2019, con el nombre Paseo Alacay, abrimos un grupo de WhatsApp y fue la primera señal concreta de que el viaje tenía propósito firme de realizarse. Nos fuimos agregando todos y al poco tiempo las fechas ya estaban más o menos establecidas y también la ruta a seguir. Las postas principales eran, claro, Cafayate, Cachi y el paso por el Acay a San Antonio de los Cobres. Así todo fue después de pasar la mitad del año cuando empezamos con las confirmaciones. El 27 de septiembre, en la terminal de Retiro, nos embarcamos con Leo en un ómnibus de Flechabús para llegar el sábado al mediodía, asistir a la noche al cumpleaños de 15 de mi sobrina y al día siguiente, cerca del mediodía, juntarnos los 7 y comenzar el viaje tal cual lo habíamos planeado. La ruta que seguimos al salir de Yerbabuena fue de cara al sur por la 301, que pasa por San Pablo, Lules y La Reducción hasta llegar a Famaillá. Entrando a Famaillá y atravesando hacia el oeste, en pleno desarrollo del Festival de la Empanada, tomamos la Interpueblos, como se la conoce a la ruta provincial 324, que es un camino asfaltado, interno, paralelo a la ex ruta 38, más pegado al cerro, mucho menos transitado, utilizado durante la ocupación militar de los años 70 por el gobernador de facto Antonio Bussi en la zona de operaciones contra la guerrilla. Llaman la atención los 4 pueblos gemelos, muy pequeños, los cuales fueron fundados primero y luego construidos entre los años 1976 y 1977. Teniente Rodolfo Hernán Verdina, soldado Ismael Maldonado, capitán Héctor Cáceres y sargento Miguel Arturo Moya. Se localizan en una línea imaginaria de norte a sur, al oeste de la circunscripción de Monteros, en lo que antaño se llamaba Pampa de Anchilchi. Como si se tratara de un revisionismo histórico en ruta de los años más oscuros de Tucumán, la Interpueblos también rodea al abandonado ingenio Santa Lucía, cerrado en agosto de 1968. La ruta finalmente intercepta a la ruta 307, que nace a pocos kilómetros de ahí, en Acheral. La ruta 307 se introduce en la quebrada Los Sosa. Fue inaugurada en 1943 y el tramo sobre la quebrada fue realizado y trazado por el ingeniero Richard Maury. Su sinuoso trayecto atraviesa, entre cornisas y profundos precipicios en ascenso, la selva tucumano-boliviana, junto al río Los Sosa, hasta donde cambia el paisaje a un amarillo valle, tapizado de vegetación rala, a los pies del Ñuñorco, el cerro con forma de teta que vigila al mismo tiempo el valle y la región cañera de Monteros. Por la 307, bordeando el dique La Angostura, atravesamos el valle y llegamos a Tafí, en donde hicimos la primera parada en el restaurante La Rueda, cerca ya de las 3:30 de la tarde, para comer unas empanadas y charlar un poco antes de continuar. La ruta tiene su punto más alto en el Infiernillo. El Abra del Infiernillo es un paso de 3.042 metros sobre el nivel del mar que une al valle de Tafí con el de Yocavil. En el camino pasamos por Ampimpa y Amaicha del Valle, siempre con sol, y ya en el valle de Yocavil se hizo la tarde mientras íbamos de cara al norte por la ruta nacional número 40. A medida que cae el sol tras las montañas del oeste, el valle se va ensombreciendo y las laderas de las montañas orientales se encienden de vistosos tonos anaranjados y ocres.
Llegamos por fin a Cafayate cerca de las 6:30 de la tarde. Lo primero, claro, fue ir a la bodega Nani a comprar unos vinos. Luego, a cargar nafta en el Automóvil Club y comprar algunos panes y cargar agua caliente. Íbamos a tomar unos mates en la plaza y allí esperaríamos la noche para comenzar la observación del cielo. Una a una las estrellas comenzaron a aparecer y un poco nos apuraba a continuar con el viaje. Lo que nos quedaba por delante no era poco y aunque en Cachi ya estaban avisados de que llegaríamos tarde, también el cansancio se empezaba a notar. Cafayate es el punto más bajo de los valles y el límite entre el Valle del Yocavil y los valles calchaquíes. Por la 40 al norte, a las 20 horas y 56 minutos, comenzamos el tramo de 160 kilómetros que nos llevaría a dilucidar finalmente cuál era la respuesta a la disputa que dio origen al viaje. ¿Cuál es el mejor de los cielos? Hicimos una primera parada de observación pasando San Carlos y la segunda en la Quebrada de las Flechas, en donde se unen los valles calchaquíes del norte y del sur, y la ruta 40 dejó de ser asfaltada. Ayudados por el poco tráfico que hay a esa hora en ese lugar, pudimos apreciar por fin el brillo de las estrellas en una de las noches sin luna, como no la habíamos visto antes. Tomamos varias fotografías utilizando el recurso de la exposición prolongada y jugando un poco con las linternas y las luces de los celulares. Fue una buena parada. A muy pocos kilómetros ruta arriba, decidimos hacer la tercera parada para cenar, en la plaza de Angastaco. Teníamos tartas, quesos y algunos panes y abrimos allí un Piatelli Malbec para acompañar. Nos quedaba aún una parada más antes de Cachi, ya en los primeros minutos del día 30, frente al cementerio en la finca El Carmen. A las 3:05 de la madrugada llegamos por fin a la bodega Miraluna. Valeria nos había dejado las llaves puestas en la puerta de las 2 cabañas en donde dormiríamos, así que todo el trámite de registrarnos quedaría para el día siguiente. Valeria está a cargo del predio de la bodega, unos 7 kilómetros al oeste de Cachi y a casi 2.600 metros sobre el nivel del mar, algo más de 100 metros más alto que el pueblo, en donde se gestan los vinos, en su mayoría Malbec, y un poco menos del 10% también de Merlot, también de las cabañas ubicadas allí. Ya habíamos estado otras veces y gracias a eso pudimos arreglar la llegada tal como lo habíamos hecho. También arreglar el desayuno a las 9. La idea era desayunar y continuar, pero la Suzuki tenía pinchada la rueda trasera, así que el turco, Juan y Pablo fueron al pueblo a comprar frutas y a cargar combustible, mientras los otros pasábamos por la gomería. Previo a encontrarnos con el resto, bajamos al pueblo por el camino que está al otro lado del río, cruzando Cachi adentro, y nos detuvimos unos instantes en la obra de un ermitaño suizo que asegura haber sido inspirado por extraterrestres. Consiste en una estrella de 36 puntas y 48 metros de diámetro, con una más pequeña en el centro, hecha con piedras pintadas de blanco a las que llaman el Omnipuerto. Está levemente más alto que Cachi y desde allí se puede ver con claridad el imponente nevado hacia el oeste y el río Calchaquí, eje del valle, el cementerio y la pista de aterrizaje hacia el este. El aeródromo de Cachi es una pista asfaltada de 1.500 metros de largo, sin torre de control ni iluminaciones, ubicada en una meseta a 2 kilómetros al norte del poblado, paralela a otra meseta hacia el este, en donde se levanta el cementerio. Se podía ver desde el Omnipuerto
que había un avión aparcado al borde de la pista, algo poco común pues no se utiliza con frecuencia, así que hicimos un segundo desvío para que yo pueda tomar fotos de la aeronave. Leo me tomó un par de fotos junto al avión y volvimos para encontrarnos con los demás. El tramo entre Cachi y Payogasta es asfaltado, pero de allí en más vuelve el camino consolidado. Ahora se puede ver con claridad cómo va cambiando la fisonomía del valle a medida que avanzamos. La altitud se va incrementando y también influye el efecto que produce la orografía. El Nevado de Cachi es una muralla gris de 6.380 metros de altura que fuerza a los vientos a treparlo, con lo que con frecuencia se descarga con cierta vehemencia sobre la parte baja. Los picos del Nevado de Palermo también contribuyen en la redirección de los flujos de aire. Cuando estas dos cadenas del oeste van quedando atrás, las elevaciones del este se van acercando más a la ruta, y un cartel anuncia a los volcanes gemelos, dos conos volcánicos de unos 3.600 metros de altitud, ubicados poco antes de La Poma. El lugar se conoce como Campo Negro. Estos volcanes están inactivos desde hace unos 11.000 años, pero aún así durante una de sus violentas erupciones se calcula que hace unos 50.000 años la gran cantidad de material basáltico expulsado dio lugar al nombre del sitio, ya que se encuentra cubierto de negras rocas de piedra pómez. También obstruyeron el cauce del río Calchaquí, formando un lago en donde hoy se encuentra el pueblo de La Poma, y lo fueron obligando a lo largo de muchos años a ir horadando el dique, lo que produjo el vaciamiento del lago y la formación de dos túneles. El lugar se llama Puente del Diablo, y aquí actualmente el río pasa por un cañón de varios metros de profundidad y se mete en esas dos pequeñas cuevas de algunas decenas de metros de largo, en donde se han formado además algunas estalagmitas y estalactitas que la hacen más atractiva y misteriosa. Habiendo hecho una parada en el campo de Piedra Pómez, poco más larga de lo previsto, ya nos quedábamos sin mucho margen para otras paradas. El apuro era el viento. Como si se tratara de un gran sistema respiratorio, el valle exhala e inhala el aire a lo largo del día. De esta manera es más probable toparse con vientos más fuertes en las horas en donde la temperatura cambia más abruptamente y se produce el mayor movimiento de aire. La caída del sol es uno de estos momentos y queremos llegar a la cumbre de la ruta 40 en el Abra de Acay antes del atardecer. Por la 40 avanzamos y desde allí vemos La Poma Vieja, más al norte, abandonada luego del terremoto del 24 de diciembre de 1930, y La Poma Nueva más al sur. Pronto en el horizonte se nos presenta el Acay. El nevado es tan imponente como sus hermanos mayores en el valle, aunque unos 1.000 y pico de metros más bajo que el Nevado de Cachi. El Acay tiene 5.750 metros y la Ruta 40 pasa junto a él por el Abra de Acay. Aquí la Ruta 40 tiene su punto más elevado en todo su extenso recorrido, 4.890 metros, menos de 1.000 metros apenas de la cumbre del Nevado. Las cosas aquí se han complicado un poco,
La reparación de la rueda en Kachi no nos causó problema, pero la Suzuki comenzó a levantar temperatura y a vaciarse de agua. Esto fue más o menos entre los 4.000 metros y el Abra. Encontramos cómo solucionarlo de manera parcial, con paradas periódicas cada pocos kilómetros, quizás 10 o 15, donde dejábamos enfriar un poco el motor y restituíamos el agua perdida. Mientras tanto, tomábamos algunas fotos del nevado. Afortunadamente la camioneta no nos dio problemas en la bajada. Llegamos al Abra pasada las 5 de la tarde y con un viento bastante fuerte como preveíamos. Unos cóndores surcaban el cielo y desde las alturas podíamos ver la Puna Salteña, el Valle de San Antonio de los Cobres, el cono volcánico del Tusgue y la bajada de la ruta que nos quedaba hasta San Antonio. Afortunadamente, la camioneta no nos dio problemas en la bajada, pero nos quedaba, luego de cargar agua en la comisaría de San Antonio, un largo trecho por el desierto hasta las Salinas Grandes y un obstáculo más, trepar la cuesta del Ipam. Nos fue anocheciendo, llegando al cruce con la ruta 52. Cuanto le tomamos el ritmo al problema de la camioneta, se nos hizo más espaciado el tramo entre paradas de reposición de agua. Bastaron unas 3 apenas para llegar a Tilcara, al hostel de Marcelo, el querido Alta Montaña, otra parada obligada en estos viajes. Nos esperaba un asado. Despertar en el Alta Montaña es levantarse y sentir el aire fresco de Tilcara, desayunar en el amplio comedor, todos juntos, y salir al verde jardín a tomar unos mates. Los pájaros se sienten en su casa. Aquí hay un grupo de zorzales negros que me regalan cierta confianza para que yo pueda tomarle algunas fotos más o menos dignas. También una llama que se me acerca y me huele. Aprovecho para tomarle otra foto. Marcelo se suma al paseo de este martes. Con mucha atención puesta en el rendimiento de la camioneta, nos vamos a Humahuaca por la 9 y como hasta allí no hubo conflictos con el agua, seguimos hacia las montañas del este buscando altura una vez más. Esta vez los 4.350 metros del mirador del Hornocal, el Cerro de los 100 Colores. Hasta allí se accede por la ruta provincial 73. El mirador se encuentra justo frente al valle que forma el río Cianzo. Del otro lado se ven esas coloridas vetas minerales en forma de triángulos que decoran al Hornocal. La luz de la mañana es la menos favorable para apreciar la plenitud de los colores, pero pasado el mediodía, el sol ya comienza a resaltarlos. Las sombras también juegan su papel, dándole mayor contraste a las vetas durante el mediodía. El sol de la tarde y el ocaso le dan de lleno, por lo que las sombras se pierden un poco y gana la coloración rojiza. Nosotros llegamos al mediodía, pero la idea es seguir y llegar hasta el lecho de ese río que apenas se ve como un deshilachado cordón desde el mirador. Marcelo nos va sugiriendo el camino. La bajada es bastante pareja, pero no es bueno el camino y la camioneta y su problemilla del agua empiezan a notarlo. Pasamos en el camino por 3 pueblitos que apenas figuran en algunos mapas: Aparzo, Palca de Aparzo y Cianzo, diseminados por la quebrada del río Cianzo a una altura cercana a los 3.400 metros. Sobre el lecho del río paramos las camionetas y en la caja de la camioneta del turco, como para repararnos del viento, el tío hizo un arroz en la olla de hierro. Mientras tanto, tomamos unos mates mojándonos los pies en las aguas del Cianzo y viendo cómo las nubes cubrían a lo lejos la luz que pinta al Hornocal. Opaco como pocas veces se lo ve, no dejaba de ser imponente también desde aquí abajo. Comimos bien y volvimos, no sin lidiar un par de veces más con la Suzuki. Llegamos y compramos algunos ingredientes para hacer agnolotis con rellenos varios.
el más novedoso, los agnolotis rellenos de arroz, hecho con el que había sobrado del almuerzo. En el epílogo del viaje nos quedó un día libre. Teníamos pensado ir a Iruya, pero ya era mucha exigencia para la camioneta y su problema con el agua. Así que comimos en el mercado, hicimos compras y a la noche despedimos el encuentro con un asado en el quincho de la alta montaña. La noche es fresca y entrañable, y seguramente de allí, del estofado y los vinos, surgirá una mínima semilla que el próximo año también se hará viaje. Lo que sigue es la vuelta a Tucumán al día siguiente y a Buenos Aires a la noche.